Bienvenidos sean todos ustedes al podcast Un Rincón en la Existencia. Mi nombre es Diego Vázquez y espero que se le estén pasando bien y espero que con este podcast te distraigas un poco y entres en aquello llamado duda. Y bueno, el día de hoy tenemos a otro invitado, el cual es un amigo. Su nombre es Johan. Si gustas presentarte, Johan. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Ya tenía muchas ganas de estar aquí platicando un poquito de lo que sea. Bueno, este tema me interesa. Y pues gracias por la invitación otra vez. No, de qué. Y bueno, el tema del día de hoy, como saben, siempre lo imparte el invitado o pone el tema a discusión el invitado, y el tema va a ser sobre la tristeza. Es un tema que también a mí me interesa, es un tema del cual pues hay mucho de lo cual se puede hablar, ¿no es así? Sí, es un campo muy amplio porque abarca muchas cosas, como todo en la filosofía o la mayoría de cosas. Y si me lo permites, me gustaría empezar con un poema que habla Claro, sobre la tristeza. Es claro, de con un mucho autor que gusto. se llama Miguel Hernández, el autor, ¿no? Y solo voy a citar un fragmento. ¿Y No cómo sé, se llama el poema? el poema se llama Me sobra el corazón, Va. relativo a la tristeza, y tiene mucho que ver con lo que vamos a abordar. Bueno, empiezo. Este, Me sobra el corazón, de Miguel Hernández se llama el autor, y empieza: Hoy estoy sin saber yo no sé cómo. Hoy estoy para pena solamente. Hoy no tengo amistad. Hoy solo tengo ansias de arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato. Hoy reverdece aquella espina seca. Hoy es el día de llantos de mi reino. Hoy descarga en mi pecho el desaliento plomo desalentado. No puedo con mi estrella. Y busco la muerte por las manos mirando con cariño las navajas. Y recuerdo aquel hacha, compañera, y pienso en los más altos campanarios, para un salto mortal serenamente. Si no fuera porque, no sé por qué, mi corazón escribiría una postrera carta. Y así termina. Bueno, todavía sigue, pero creo que con eso es suficiente para introducirnos. Sí, lo que mencioné al principio fue lo que más me gustó del poema. Y bueno, ¿cómo te gustaría introducir a partir de ese poema el tema? Pues es lo que la tristeza es un sentimiento, como sabemos, que pertenece a nuestra naturaleza como seres humanos. Si lo queremos ver desde la biología, a lo mejor la tristeza tiene nos ayudó en su momento, nos ayuda para la cohesión social, ¿no? Imagina los neandertales o cuando apenas empezaba la civilización. Incluso los animales se ha demostrado que pueden sentir tristeza, porque Sería, cuando, ¿mande? ¿mande? Cuando No, un miembro por ejemplo, se ha demostrado, hay casos de comportamiento animal que cuando muere su madre, los animales, los cachorros se quedan, o cuando un cachorro muere y su madre también, como que tienen una especie de luto. Tal vez es más corto que la del ser humano, porque no tienen esa capacidad de ver a futuro y tan grande como los humanos, y de bueno, imaginar. no, sí, prosigue. Sí, o sea, nuestra tristeza al principio nos ayuda para protegernos. Cuando un ser de nuestro círculo cercano le pasa algo malo, eso produce en nosotros tristeza. A lo mejor esos eran los inicios de la función de la tristeza, entonces provocar algo que no es placentero, porque la tristeza no es placentera, para Nos, quizás evitar que vuelva a pasar. nos priva de como de los sentidos, como bueno, no nos priva sobre los sentidos, pero nos priva de hacer algo más productivo, ¿no? En un cierto momento, al igual como, por ejemplo, lo estás hablando acerca de la biología. Los simios, para ponerlo un ejemplo más así específico, también sufren igual que nosotros, pero como dices, no tienen como que ese algo que los recuerda o algo que los lleva hacia el futuro como nosotros, o
hacia el pasado. No tienen como que ese pensamiento. Bueno, yo hasta donde tengo conocimiento, no hay algo que nos diferencia de ellos, de los animales no racionales, que nosotros sí podemos recordar tanto el pasado y poder pensar en un futuro. Exacto. Y esa capacidad que tenemos los humanos de proyectarnos hacia el futuro y de recordar pasados más lejanos es lo que permite que la tristeza sea un sentimiento más fuerte en nosotros. Pero Porque ¿crees recuerdas que cosas que, por ejemplo, recuerdas cosas que te pusieron triste cuando tenías 3 años y puede que ahora te vuelvas a sentir triste. quizás sí recordar Pero, quizás pero esos, ya no va a ser con la misma intensidad, claro. como por ejemplo la pérdida de un ser querido, eso quizás sea como algo muy puntual hacia algo más de lo que te lleva a la tristeza, ¿no? Al recordarlo, aunque Sí, haya pasado demasiado tiempo. sí, exacto. De hechos traumáticos o sucesos Y a, impactantes. y a partir de la tristeza, creo que hasta un punto te hace cambiar de forma de ser, ¿no? Sí, sí, yo creo que la tristeza es, bueno, el sufrimiento, hoy estaba investigando un poco, Nietzsche hablaba de esto y de hecho es muy obvio si lo piensas, pero el sufrimiento es lo que nos hace progresar y el no, o sea, la tristeza es lo que decía al principio, sirve para protegernos. Como no es una sensación placentera, entonces vas a evitar hacer eso. Imagina que estaban descubriendo el fuego y te quemas, pero a ti te duele y Pero, ese dolor ah, no te eh, provoca tristeza. pero ahí entra el miedo también, ¿no? Ah, por eso, pero todavía. Sí, cuando tú te quemas, te provoca Ajá. miedo y te provoca dolor a ti, dolor físico y, o sea, ya no lo vas a volver a hacer. Pero la tristeza es diferente, porque a lo mejor tú te quemaste, pero un miembro de tu familia se sintió triste al ver que tú te quemaste. O sea, el sufrimiento, la tristeza nace de la empatía. Si no tienes empatía es muy difícil que te dé tristeza, por eso los sociópatas No sienten tristeza, pero ¿crees que no sientan tristeza también a partir de simplemente ellos? lo, Al, lo al no, dudaría. Es cuestionable, sí. porque imagínate, al no lograr un objetivo de ellos mismos sin pensar, como dices, hacia el prójimo, ¿no crees que también sentirían tristeza por ellos mismos? O simplemente la tristeza sería como que el sentir la empatía por el otro individuo y es por eso que sientes aquella tristeza. Es un reflejo hacia el otro individuo. Sí, yo estaría más de acuerdo con lo segundo. Entonces, para mí los sociópatas no sentirían tristeza de ellos mismos. De hecho, son narcisistas la mayoría. Pero Y te digo, entonces, en un mande. recuerdo triste, si piensas en un recuerdo triste, o sea, no es necesario que me lo digas, pero piénsalo. Y el No, pues sí. primero, triste, o sea, la tristeza te genera de otra persona, ¿no? O dolor o sea, no es tristeza que te sientas triste contigo mismo por algo que tú solo hiciste. Pero Porque cuando vamos, alguien hace algo, por ejemplo, si tú te equivocas, o bueno, ese sentimiento de tristeza es más fácil que te venga de afuera que de adentro, porque como tú mismo lo hiciste, es más fácil que tú mismo lo entiendas y lo asimiles y lo superes. O sea, puede que ya no sea tristeza, sino que es como coraje o vergüenza que la regué o que como te por ejemplo, si no quedas en la universidad, ¿cómo sería? ¿Sería una tristeza o una desesperación? decepción. Decepción, pero ¿no crees que la decepción traiga consigo la tristeza? Sí, también. Pues Sí, entonces, es que hay tipos de tristeza. Bueno, sí, pero ¿por qué no queda? O sea, porque es la tristeza también cuando estás en esa situación, cuando no quedas en algún lugar o cuando te te sientes rechazan un insuficiente, lugar o... ajá, te Ajá, sientes rechazado, te sientes insuficiente, te sientes que no le echaste las ganas que debías o hasta te sientes como idiota o no inteligente. Pero esos sentimientos tienen la carga
de toda la gente, por ejemplo, de tus papás, sientes que le fallaste a tus papás, aunque no lo hayas notado con esas palabras. O Si sea, vivieras, por ejemplo, conozco personas que no quedan y ellos solos pagaron el examen y ellos solos se metieron. Y como ellos no tuvieron esa responsabilidad como de no sienten responder esa ante carga. alguien, como que se resignan y más fácil. Sí van a sentir tristeza al principio, pero va a ser más fácil porque no tenían un modelo o a quien responder. Aunque, por ejemplo, si yo lo tuviera y no quedo, pues sé que de todos modos me van a aceptar, no es como que me vayan a expulsar de mi casa por... Y eso es lo bonito de la tristeza, que es un sentimiento que, Es reflejado hacia el otro individuo. ajá, Oh, es... sí, ya. Sí, ya fui entendiendo más. O sea, sé que aunque hayas fracasado por ti mismo o aunque no se haya cumplido lo que tú querías por ti mismo, hay un reflejo ante otros individuos y es por eso que sientes ese sentimiento, ¿no? ujú. Órale, eso sí está muy... pues hace tiempo estaba leyendo un texto de, ¿cómo se llama el que escribió muchos ensayos? Este, Montaigne. Montaigne, acerca de la tristeza y cuenta una historia de un rey egipcio y el rey, cuento la historia un poco. No me la sé muy bien, pero voy a contar la historia. El rey egipcio tiene dos hijos y sus dos hijos mueren. Primero muere el hijo y el rey pues se siente triste pero no llora. Luego muere su hija y se siente triste pero igual no llora. Y al último se muere un amigo de él. Al morir el amigo, el rey pues empieza a llorar, empieza ahora sí a desatar toda su tristeza. Y una persona le dice, oye, ¿por qué no lloraste cuando murió tu hijo o murió tu hija o murieron los dos? El rey dijo, pues me detuve de toda la tristeza que tenía. O sea, sé que no hubo no hubo una forma de transmitir toda su tristeza y hasta cuando llegó lo de su amigo, ahora sí pudo demostrar toda la tristeza cargada anteriormente. Nada más que con sus hijos, obviamente, no tuvo como que palabras o forma de expresarlo. Exacto, sí, la tristeza se acumula y grandes acumulaciones una gran acumulación de tristeza podría degenerar en una depresión, pero ese no, o sea, la depresión es más podría ser otro tema también. Sí, la depresión Ahorita, sería un tema muy interesante también. ahorita enfoquémonos en la tristeza que es como Como el lo punto básico. principal hacia el llegar a Ajá, la depresión. y también, no, es muy interesante. Esto, lo que comentas de el rey, o sea, es sufrimiento. La tristeza está muy relacionada con el sufrimiento, pero de hecho siento que está como satanizada. ¿Tú piensas que cómo es la tristeza? ¿A la vez es positiva, a la vez es negativa o cómo? Pues que yo siento que es natural y como toda Obviamente es natural. cosa, pero sí, como toda cosa natural debemos dejarla ser, dejarla fluir y es algo que, por ejemplo, a mí nunca me dieron una materia de cómo sentirte triste. De hecho, nunca me dieron una materia de cómo sentir y eso es Ah, muy no, la materia en segundo semestre. cual. La de con Gallo. Nos leímos a Pero, Schopenhauer y a... pero eso no era como, o sea, no fue más o menos como ser ecuánime, pero ya está en la universidad. Ah, Y bueno, sí. porque estudiamos filosofía. Y de todos modos, o sea, no soy todavía no sé canalizar. Igual los que estudian psicología a lo mejor deberían saber un poco más sobre canalizar y sacar sus propias emociones. Pero me refiero estoy pensando en los niños, cuando somos niños, que hacemos berrinche o nos sentimos mal y lo primero que hacen nuestros padres es callarnos. O sea, no nos enseñan nunca a sacar estas emociones de una forma más asertiva. No sé si ahorita en los nuevos planes de estudio ya lo estén haciendo, pero por ejemplo, la generación que son nuestros padres, ellos aprendieron más A no a llorar, soltarse, ajá, a a reprimirlo, privarse de de los sentimientos. los hombres no lloran, ese tipo de frases. Y a veces de hecho, yo creo que ahorita hay un montón de adultos frustrados
que se reprimieron tanto. Por ejemplo, a muchos de nuestros padres tal vez les cueste mucho abrazarnos o decirnos te quiero a sus hijos. Igual a nosotros como hijos puede que se nos dificulte. Y es también por eso mismo de la falta de educación sentimental, aceptar a la tristeza, aceptar el coraje como parte de nuestras vidas. Y Sí, más en nuestra sociedad es nuestra... machista. No, bueno, sí también, pero me refería a la eterna juventud, o sea, nuestra modernidad líquida, como la llama Bauman, de comprar, tienes que ser joven, estar bueno, hacer ejercicio, lavarte los dientes, Y tener siempre el estar pelo rubio. positivo y estar al Ajá, 100 sí, y y nunca. que no te quiero ver triste y así. Exactamente, yo creo que también ese es un punto muy, muy bueno el que mencionas acerca de la modernidad líquida, acerca de con Bauman, ya que pues las personas de estos tiempos te quieren ver motivado, te quieren, ahora sí, quieren que estés al 100, pero pues, cuando te das tiempo para poder estar triste, cuando te das tiempo para poderte descansar, para poder ver qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás haciendo mal, y al ver eso, pues obviamente vas a poder mejorar las acciones que vas a empezar a hacer o estás haciendo, ¿no? Ya que, como dices, para mí también un punto eh, a favor de la tristeza es que te hace razonar mucho, te hace pensar de lo que estás haciendo y lo que estuviste haciendo en el pasado, porque, bueno, yo estoy más dirigido a que la tristeza es más hacia un pasado que hacia un futuro, porque en el futuro que puedes pensar, yo creo que el futuro sería más hacia una angustia, ¿no? El futuro genera angustia y el pasado tristeza. Tal vez la angustia y la tristeza sean hermanas. No, pues es algo más o menos parecido, ya que la angustia te causa como esa incertidumbre de qué es lo que vaya a pasar, mientras que la tristeza ves al pasado y dices, hey, pues qué es lo que he estado haciendo o qué es lo que va a pasar. Bueno, no lo que va a pasar, ¿verdad? Te iba a decir que lo que tienen en común la angustia y la tristeza es que las dos te paralizan, pero es como un stop. O sea, lo que dices, te detienes a pensar, a ver qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Pero hasta cierto punto está bien eso, ¿no? Que te Sí, paraliza en un punto para poder ver y poder pensar y no aventarte ahí a ver lo que vaya a pasar, ¿no? sí, por eso no hay carreteras sin stops. Los stops, de- detenerse un poco es necesario siempre, bajar la velocidad. Y Igual lo ese es un problema de nuestra época, de nuestro tiempo, que queremos ir muy rápido todo. Llega el Y nuevo lo- iPhone 12 y tienes el 8 y ya tienes el 8 y ya estás bien atrás, entonces necesitas el 13, ya cuando ahorras para el 13 ya salió el 15 y tienes que ir, nuestro ritmo de vida es muy rápido y y hasta necesitamos te ese, sientes triste, ¿no? ajá. Y de Es, hecho, lo peor sería no tener tiempo para sentirte triste. Y eso, yo creo que por eso nuestra generación o la época también dicen que es la más medicada de con medicamentos para la ansiedad y el estrés. ah, En primer, sí, porque hay muchos medicamentos, entonces hay muchas opciones. Y segundo, porque la gente ya no se da el tiempo de digerir sus emociones, de exacto, y aceptar. al no digerir las emociones, pues causa toda la depresión, la ansiedad, y si no, el individuo no se para a reflexionar las cosas, ahí va a estar el problema. Es necesario, siempre va a ser necesario un momento para dejar fluir las emociones. Y puede que tengamos que aprender eso nosotros mismos o buscando ayuda para evitar problemas más grandes después, ¿no? Como traumas o lo El que decían. suicidio. Ajá. Ya me acordé, ya recordé, o sea, los tiempos de estos momentos, también hay otra cosa, no saben diferenciar las cosas, o sea, no saben dar el concepto de que cuando están deprimidos, nada más lo dicen, estoy deprimido, y lo dicen así como si fuera algo muy natural, y no estás deprimido, no voy a sonar como el poeta, el que no estás deprimido, estás Aburrido. distraído.
Estás distraído. distraído, exactamente. Distraído. No en ese punto, sino que no saben utilizar el concepto de que estar deprimido es algo peor que estar triste. Y la sociedad de estos tiempos también eh, no sabe, ahora sí, por lo mismo de que no sabe qué son sus emociones, no sabe diferenciar entre estar triste, estar deprimido y tener ansiedad. Y ese Ajá. causa problema mayor, porque quizás al joven que pues dice que está triste, pero no, quizás ahora él sí esté deprimido, y el morro que esté deprimido, quizás no esté deprimido, esté triste nada más. Y ahí es un punto en el cual pues hay que saber qué conceptos darles, qué Sí, conceptos enseñarles. sí, porque la tristeza se podría curar, te digo, con poquito tiempo y con actividades, hacer algo, salir, despejarte, salir de tu zona de confort y de la rutina. Y una depresión sí va a ser más difícil. Pero lo que dices es muy peligroso si ahora es más fácil el acceso a medicamentos y si alguien que solo está triste empieza a tomar medicamentos para la depresión, eso a la larga puede que genere una depresión real Le en la causa persona. un mal mayor. Sí, pues Y sí, ahí, no sé. y ahí va a ser el problema. Pero bueno, también otro punto importante en ese tema sería aquello de la literatura, el cual pues obviamente nos enseña a, a personas verdaderamente tristes. Tú sabes acerca de un texto que te haya causado tristeza por ver a su, ¿cómo se llama? Protagonista A o su personaje. protagonista triste, a sus personajes tristes. Sí, pues te digo, la, una forma, como digo, de canalizar la tristeza sería escribiendo. Y la tristeza ha sido una fuente importante para la creatividad de algunos autores. Y lo maravilloso de estos autores es cómo logran transmitirte ese sentimiento o lo que decíamos al principio, la empatía. Te sientes empático hacia el personaje y acabas triste con él, llorando con él, leyendo un libro. Sí. Y un ejemplo de esto podría ser, no sé, la novela de Sartre, ¿Cuál? ¿La náusea? La náusea de Sartre. ¿Por qué? Pero esa más que tristeza da... Náusea. No, es que justo la náusea es la náusea de vivir. Te da Ujú. náusea de vida. Y no es que sea, o sea, como uno no entiende ese sentimiento porque es muy difícil, o sea, lo que menos quieres es que te dé vida, que te dé náuseas la vida. Pero ves cómo describe el autor las cosas, cómo vive, como en el absurdo. El mismo texto está escrito en primera persona como si estuviera hablando consigo mismo. Y eso te genera como si fueras una especie de mirón o te da la posición de ser Dios para leer sus pensamientos. ¿Y tú Y cuando ves lo que leíste? ¿Qué sentiste? rayos, no, sentí muchas cosas. Es que lo primero que sentí fue una especie de desesperación, porque Sartre logra meterte también en el personaje que lo que él, por ejemplo, hay una parte muy bonita que está hablando de su mano, como que está escribiendo y se queda viendo a su mano y se da cuenta que siente el peso de su mano y la mueve y la sigue sintiendo y como que como si la mano fuera un ente extraño alejado de su cuerpo y la guarda en sus bolsillos y no la ve, pero la sigue sintiendo y sigue sabiendo que está ahí. Y por un momento te hace pensar que tu mano debes cortártela y hasta sientes en la muñeca algo raro, porque te logra desligar de esa parte de ti. Tu mano se vuelve un ente extraño y se vuelve más un estorbo. Y es porque te cuelga y está ahí y no sabes qué hacer con ella. Y también hay otra escena donde está un árbol, está sentado abajo de un árbol y se pone a pensar todas las guerras y dolor que ha visto ese árbol y está ahí ese árbol y a nadie le importa ese árbol. Y luego ese árbol se va a morir y solamente lo van a cortar
y puede que haya restos de huesos enterrados abajo de ese árbol o sea, a nadie no interesa todos los años que ha vivido ese árbol y se pone a pensar, y si yo soy un árbol, igual todos los años que he vivido no hay nada interesante en ellos, ni siquiera sabía por qué trabajaba, por la inercia de la vida, qué es lo que tienes que hacer. Bueno, pues eso ya es llevarlo más al absurdo, ¿no crees? Porque yo también pensaría a lo mismo. Este mundo en sí mismo, pues no somos nada. Todo lo que estemos haciendo, pues no vamos a reflejar algo más trascendente que vaya a causar algo más allá del humano en sí mismo. El humano nada más trabaja para poder crear una historia para sí mismo, para el propio humano, pero para poderlo reflejar hacia el universo, no, el universo es indiferente a la humanidad. Y es de lo que se plantea, bueno, yo creo que lo que estaría pensando, no lo he leído, el de la náusea, un día lo voy a leer, sí, lo tengo que leer. Eh, el mundo es indiferente al ser humano, el universo es indiferente al ser humano, y el humano nada más se conecta hacia él mismo, ¿no? Sí, pero es el absurdo. El absurdo, de hecho, es una forma de sobrellevar la tristeza. Creo Pues, que me adelanté con ese ejemplo porque el absurdo es, bueno, el ideal de absurdo, como yo lo entiendo, es dejar de sentir. sí, O es exactamente. que está muy raro porque también no es un dejar de sentir pues, como los sociópatas, sino es un dejar de sentir de cansancio, de hastío porque has sentido lo que tienes que sentir. O sea, es explotar en sentimientos. No me acuerdo, había un santo que decía vivo, Schopenhauer hablaba de que el absurdo es morir de vivir. O sea, de lo que se trata el absurdo es de vivir tanto que tus mismas fuerzas se cansen para que dejes de sentir. O sea, que por ejemplo una copa de vino ya no te sepa nada porque te has tomado 100 botellas de vino. Que explotes la vida al máximo tanto que se vuelva nada. ¿Mm? Entonces, por eso el absurdo es muy difícil. Porque sí, o sea, es fácil decir que no siento nada, entonces una copa de vino es igual a tomar agua. Entonces me da igual si tomo agua o tomo, pero no se trata de eso porque, o sea, el absurdo no es eso. De hecho, si haces eso, tomar agua en lugar de vino, pero tú quieres vino, no está siendo absurdo, está siendo como si fuera un berrinche o estás renegando como le estás dando poder, ¿cómo le digo? O sea, no te O sea, estás haciendo voluntad. no, le estás dando poder estás diciendo que el mundo no es absurdo y que porque no es absurdo tomas agua. Es que está raro porque, o sea, hay algo, por ejemplo, los que dicen que no creen en Dios Ujú. o luego le tiran mucho a Dios y a los que creen. Eso es darle poder a Dios A la en el sentido existencia. de que, ajá, si no te importara realmente, pues te daría igual. Exacto. Y cuando dices que te da igual tomar agua que vino, pero te niegas a tomar vino aunque lo quieras, le estás dando poder a que no es absurdo el mundo. O sea, estás buscando en el mundo algo que te diga que no es absurdo. Pero Está- entonces el absurdo sería más como algo indiferente a las acciones, pero no sería como un punto de tristeza. No, me adelanté con ese ejemplo. El absurdo sería una forma de superarla. O de Sí, hecho, el absurdo podría ayudarte. O sea, te sientes triste y es normal y es absurdo sentirse triste, entonces no tiene caso pelear contra esa tristeza. Te sientes triste y ya está. Lo afrontas y te quedas ahí sentado un rato. pues yo creo que en un punto estaría bueno sentir absurdo hacia muchas cosas para que dejes de estar triste, ¿no? Bueno, Ujú. yo creo que es una de las formas de las cuales el absurdo es positivo hacia este quehacer humano de su propia naturaleza, pero bueno, yo creo que también sí nos estamos adelantando al tema del absurdo. Es que ya me fui con lo del absurdo. O sea, bueno, ya es lo último del absurdo, pero, o sea, si crees en el absurdo, que todo es absurdo, no hay nada que te impida hacer lo que quieres. Y eso es lo que lo vuelve difícil. No, obviamente no voy a pensar que todo va a ser absurdo y va a causar un problema, sino que
hay cosas de las cuales, como por ejemplo ahorita pusiste el tema de la religión. Gautama dice, bueno, le preguntaron, obviamente lo estoy parafraseando, a Gautama le dijeron, ¿por qué no crees en Dios? Y Gautama respondió, pues que me es indiferente el creer en Dios por el hecho de que pues no me beneficia y no me afecta el tener una creencia religiosa. Y es por eso que si causas una indiferencia va hacia lo absurdo, de que es absurdo pues tener una creencia religiosa por el hecho de que pues no te ayuda ni te afecta. Ujú. Si estás en un país musulmán, yo creo que sí te afecta. Eh, Pero si eres ah, libre, yo creo que no. exacto. Y luego también eso es una palabra muy importante, la libertad. Para el absurdo hay que ser libre, para ser absurdo hay que ser libre. Sí, exactamente, pero bueno, ya eso depende Otro ejemplo de cada región. también, ajá, otro ejemplo literario de tristeza, no sé. No sé. Pues Eh, bueno, yo tengo uno. sí. Yo tengo el de las penas del joven Goethe. Ese, para mí, yo creo que es una tristeza en su esplendor, una tristeza meramente llevada de poquito en poco, te llevó poco en poco la lectura y te causó, bueno, a mí, por mi parte, me causó eh, tristeza de verdad. Al acabar de leer el texto, acabar de leer el libro, sí, saqué unas lágrimas de las penas del joven Goethe o Goethe, o no sé. Bueno, este texto obviamente no lo voy a decir de qué se trata, sino que, bueno, más o menos, sino simplemente es un joven enamoradizo de una muchacha llamada Charlotte, y pues obviamente no es correspondido el joven Goethe, y obviamente eso le causa una tristeza, pero esa tristeza, como bien decimos, hay que controlarla, hay que saberla llevar, porque si no se puede llevar, causa lo que le pasó al joven Goethe. Y le pasó a demasiadas personas al leer ese texto, y es por eso que ese texto en un punto fue prohibido por una ola de suicidios al leerlo. Causó tanta emoción en sus lectores, eh, tanto auge en sus lectores, que hicieron lo mismo que él, el suicidarse. Bueno, ya los expolié con el final, pero era tanta la tristeza del joven que pues causó una ola de suicidios en sus lectores. Lo recomiendo leer, está demasiado triste, pero bueno, es una tristeza positiva. Ah, interesante. Este, otro ejemplo que me acabo de acordar es uno de mis libros favoritos que se llama Un Mundo Feliz, irónicamente, ¿no? Este, este es una distopía. El autor se llama Aldous Huxley y en este libro nos narra una visión distópica del futuro donde existen como un ejército que han logrado crear una sociedad perfecta donde desde que naces tienes marcado tu destino. Entonces, no tienes que preocuparte de qué vas a vivir o cómo vas a trabajar, ni si vas a ser feliz, porque el mismo sistema está diseñado para que seas feliz. Por eso se llama un mundo feliz. Eh, por ejemplo, tienen un ejército de enfermeras, son hermanos gemelos todas, que nacen a partir de un proceso que se llama bocosquinización o algo así, que es casi matar un óvulo y antes de matarlo dejar de hacerle daño, y entonces ese óvulo se divide y esos dos óvulos les hacen lo mismo y se dividen, ya tienes cuatro. Y así generan personas y los van criando como en tubos. Y a cada tipo de persona, dependiendo de su trabajo para el que es destinado, el tubo es diferente y las medidas y los genes, etc. Está dividido como en gamas, betas, alfas, epsilon, y no sé cuáles sean, pero un ejemplo por aquí más que tienen como una personas que son enanas y a ellas les inyectan algo o les ponen algo para que sean más resistentes al calor, y estas personas se van a dedicar a la minería.
Y así cada persona tiene ya marcado su destino y el final es triste porque hay una especie de revolución al encontrar porque es como un círculo y está esa sociedad, pero hubo una guerra, no lo explica, pero hay todavía el mundo afuera de ese círculo que les llaman salvajes, que son seres humanos que no entraron a ese y pudieron sobrevivir después y tienen sus propias tradiciones y nacen como nosotros de una madre. Y entonces un chico nace allá, una chica se pierde del mundo feliz, se pierde allá con los salvajes, pero está embarazada, queda embarazada y tiene un hijo y lo encuentran y se dan cuenta que es como ellos, pero no es como ellos, sino que es salvaje, ni los salvajes lo querían, ni los humanos lo querían tampoco. Y entonces genera este revuelo en todo el sistema social y lo tienen que sacar. Y luego se convierte en una especie de atracción porque es como mitad salvaje, mitad humano, normal, según ellos. Se convierte en una atracción y la gente va todos los días a su casa, que estaba apartada porque lo habían exiliado, hasta que es tanta su desesperación que también termina no sé, no me acuerdo cómo termina. Bueno, sí me acuerdo, pero no les voy a decir. Pero o sea, es bastante triste también. Bueno, yo creo que la tristeza te causa inspiración. La tristeza causa que el ser humano reaccione al decir que pues está vivo, ¿no? A que en verdad está haciendo algo. Yo creo que la tristeza es como un impulso hacia hacer algo más productivo de lo que estabas haciendo anteriormente. Porque si si ahorita en estos momentos estás triste, es porque anteriormente estabas haciendo algo en el cual pues causó esta tristeza y no tienes que cambiar, y es por eso que esta tristeza causa tanta inspiración. Ahí está las lecturas que ahorita les mencionamos acerca del mundo feliz, la de Goethe, la de la náusea, aunque la náusea te causa un absurdo. También las lecturas, bueno, yo creo que el romanticismo y el existencialismo te llevan al extremo de toda esta tristeza. Pero yo creo que en un punto la tristeza te causa esa inspiración que hace, yo creo que lo más grande de la cultura, porque vamos a eso, ¿no? La música, la más reconocida y la más así, es la triste. La más conocida, la música más conocida va a ser música triste. Las lecturas, como se vienen diciendo, son las más tristes. Las películas te causan como que esa sensación, como mencionaste al principio, esa empatía con los demás. Vamos a hablar acerca también la poesía, como por ejemplo, si lees poesía triste, un poema de Sabines, por ejemplo, y estás destrozado sentimentalmente, te vas a sentir identificado. El poeta Sabines dijo, pues ven, aquí está este poema para que te sientas mutuo. Ajá. O sea, hace la tristeza causa inspiración. ¿No es así? ¿O qué onda? ¿Tú qué opinas? También, de hecho, Montaigne estaría como en contra de ese. Inicia su ensayo, el que mencionas, Montaigne, diciendo que la tristeza sería como un pésimo adorno que la utilizan los poetas y los artistas, pero para él no es necesaria. Pero ahí que yo difiero con Montaigne porque justo lo que decimos es que la tristeza es un sentimiento natural y como tal debe ser abrazado. Es como las películas logran eso, las de Disney principalmente son, recordar la película de, por ejemplo, no sé si han visto la de Toy Story, cuando le entrega sus juguetes a... No, yo no lo he visto. O sea, es una escena triste porque, pues sí, tú creciste, oye, bueno, yo las vi de niño y pues era, o sea, te genera esa apatía, lo mismo. Y ya cuando ahorita crees y también anda y tiene que entregar sus... O sea, es como parte de madurar y te das cuenta que tú también tienes que entregar tus juguetes, o sea, metafóricamente, no literal. Bueno, también.
Pero es que te identifico. Bueno, por ejemplo, yo me identifiqué más que crecí cuando vi la película esa, ya estaba más grande igual que él. Y también otra película que habla mucho y más puntualmente de esto de Disney es la de Intensamente. Esto No no. sé si en esa también hablan un poco de eso del paso a la madurez. Y en esa película la tristeza es un personaje muy importante porque es la que rompe, porque toda la vida de la protagonista ha sido feliz, como que estuvo dominada por la alegría y de repente tristeza empieza a actuar más y todos los recuerdos alegres se convierten en recuerdos tristes porque ya no puede volver a ellos. Y, o sea, es lo que decimos, la tristeza es un de cambio. Cuando te das cuenta que ya no puedes regresar a lo que fue, la tristeza te ayuda a aceptarlo mejor. Que, por ejemplo, la ira. La ira no te ayuda mucho a aceptar algo. La tristeza nos ayuda a vivir, a aceptar las vivencias, las malas y las buenas. Y las buenas que recordamos como felices se pueden convertir en tristes. Y, o sea, pues si te pones a pensar todas las cosas que ya no vas a hacer, como comprarte unos chetos, un jugo, una coca con tu domingo de 10 pesos. Y esos recuerdos se vuelven tristes ahora porque se vuelven imposibles de replicar. Pero esa tristeza ayuda también a conservar dichos recuerdos. De hecho, es más fácil recordar una cosa por cómo te hizo sentir. Si quieres que alguien te recuerde, hazla sentir algo intenso. Y te Ahora, va a recordar. Y la tristeza funciona como para conservar esos recuerdos. sí, yo creo que también, o sea, la tristeza causa como que en todo, o sea, por ejemplo, la película, lo principal o el punto medio es algo trágico, algo triste, algo que conmueva al que está viendo la película y para que al último, pues obviamente termine con aquello llamado felicidad en las películas. Eh, Algo que en otro podcast vamos a mencionar acerca de la felicidad, ya que pues mencionamos esto de la tristeza y yo creo que la tristeza es más la tristeza que la felicidad. Hay más tristeza en todo esto que la felicidad, como por ejemplo pues, es lo que estamos viviendo en este 2020, aunque no nos acerque tanto todos los problemas, o sí, quizás no, tenemos una sensación de tristeza porque quizás no estamos viendo a las personas que veíamos antes, no estamos trabajando, no estamos estudiando, no estamos yendo a la producción o siendo productivos como estábamos haciendo antes, y es por eso que lo que estábamos mencionando, hay que tomar nuestro tiempo porque si no pues llegan peores problemas. Y como vemos ahorita es más tristeza que felicidad. ¿Cuál es la felicidad? Pues yo creo que cuando salga la vacuna y ahora sí ya todo empiece a ser más favorable, aunque pues obviamente pues se vienen cosas más problemáticas. Pero bueno, eso ya sería para otro podcast, obviamente. Algo que quieras mencionar ya para cerrar este podcast, Johan. Pues podríamos hablar un poquito ya para cerrar la diferencia entre la melancolía y la tristeza. Ah, claro. ¿Cuál es la diferencia entre la melancolía y la tristeza? Me imagino más, esa es una percepción. La melancolía es más como añoranza, como extrañar. Y la melancolía está enfocada más en el pasado. Y a pesar de que la tristeza está más arraigada al presente que la melancolía en el sentido de que te sientes triste sí por algo que hiciste o por algo que te hicieron, pero la melancolía nace cuando eso es irremediable. Cuando pierdes algo que era muy importante y no lo puedes recuperar. La melancolía hasta se parece a la palabra famélico, que es hambriento o débil. Igual la melancolía la relacionamos más con debilidad, con desánimo, cuando estás decaído, Entonces, como bien yo estoy melancólico. o medio alcohólico. El alcohol también es depresivo, para que no tomen. Y ¿Dónde? no sé, es que también son muy similares. Bueno, no, yo no sabía acerca de esa diferencia entre la melancolía como la tristeza, pero ahorita que me estás
dando esa diferencia entre la melancolía. Sí, ya voy tomando partida de que cómo estoy yo, melancólico, no triste, melancólico. Es algo que pues obviamente es normal. Yo creo que es parte de la naturaleza del individuo por tener esta racionalidad y todo este proceso histórico. Pero pues no pasa nada, yo creo. Pues sería como la gente que está loca no sentiría tristeza. Eso sería como un desorden. Exactamente, el que no sienta tristeza o el que no esté melancólico o una cosa así, obviamente ahí hay un mal. No sentir esas dos cosas, esos sentimientos, tanto de amargura, tristeza, melancolía, desesperación, todos esos aspectos, ahora sí, ahí está un mal verdadero, porque es parte de la naturaleza el sentir esos sentimientos. Recomendaría que abrazáramos nuestra tristeza. Yo, por ejemplo, cuando estoy triste, imagino que es una esfera azul, como en la película, no sé. Ustedes podrían visualizarla como quieran, como se les haga más fácil. Imaginen que la abrazan y se sentirán más tristes, pero por menos tiempo. Y obviamente sobrellevarla, llevarla Sí, más, o sea, pasar. porque negarla es darle poder, ¿no? Hasta que llegue, como mencionabas en la historia del faraón, otra tristeza más grande. Y de repente te vas a sentir y vas a tener ganas de llorar y no vas a saber por qué. Y va a ser porque te aguantaste tristezas anteriores. Un día vamos a hablar sobre el budismo. Sí, también. Y bueno, ¿algo más, Johan? No, pues muchas gracias por la invitación. Espero que no haya quedado tan tedioso No, ojalá. y interesante. Igual, pues muchas gracias. No, de que cuando gustes venir de nuevo a hablar acerca de un tema igual como estos interesantes, a mí sí me causó mucho interés y me hice reflexionar acerca entre la melancolía y la tristeza. Ay, cuando gustes venir, ya sabes. No, sí, igual. Muchas gracias por la oportunidad. Y pues buenas noches. Buenas noches, esto es tarde, Johan. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Por nuestra parte sería todo. Voy a dejar las redes sociales de Johan. Nos vemos el próximo viernes. Si les gustó, compártanlo y denle like. Nos vemos el próximo viernes con otro podcast. Y pues esto sería todo por nuestra parte. Adiós.